Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las naciones que son dignas de ese nombre fueron construidas con esfuerzo y sacrificio, con el más absoluto respeto a un código de valores que propician, motivan y facilitan el avance y la evolución del ser humano para alcanzar bienestar y prosperidad. El primero de esos valores es la libertad. Y el segundo es un riguroso Estado de Derecho en el que hay división de poderes, la ley es igual para todos y se respeta. Solo así se construye democracia, que no es perfecta, pero sí perfectible y necesita esfuerzo y protección permanente. Las naciones que son dignas de ese nombre fueron construidas desde instituciones respetables y respetadas que enmarcan y facilitan las relaciones entre los ciudadanos, con independencia, en libertad, con respeto. Así, el ciudadano como institución, la familia, las escuelas, las iglesias, las organizaciones sociales, las cámaras empresariales, la prensa, las universidades, el cuerpo diplomático y en especial instituciones del Estado como la presidencia, el Congreso, el sistema de justicia, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público y las altas cortes forman una constelación de entidades que juntas, cuando funcionan con independencia, en libertad, con respeto a la ley, construyen naciones exitosas. Esa constelación de instituciones es para cada nación lo mismo que para cada ser humano es su casa, el hogar donde vivimos y donde luchamos para hacer realidad nuestros anhelos e ilusiones. Por eso son tan importantes los valores, no los dogmas, las políticas públicas que funcionan, no las agendas cargadas de ideologías de odio y confrontación. Por eso es tan importante el más absoluto respeto a la soberanía de los pueblos expresada en las urnas en elecciones libres y democráticas. En el drama de Venezuela, si una banda de criminales secuestra, se roba y somete a sus caprichos criminales esa constelación de instituciones que es nuestro hogar, nuestra tierra, nuestro país, y después de más de 20 años de abusos y atropellos, de dictadura criminal, y después de haber agotado todas las instancias, los arrogantes y ciegos secuestradores pretenden seguir usurpando poderes que no les corresponden, pues antes de resignarse a morir siendo esclavos, debe llegar la hora de hacer uso de la última instancia. Venezuela tiene un presidente electo en victoria aplastante e indiscutible que debió tomar posesión el 10 de enero. Estamos teniendo un breve atraso que pronto será corregido. María Corina Machado, al frente de la batalla cívica en tierra venezolana, y el presidente González, por el momento en el exilio, están muy cerca de declarar la victoria de la libertad y el retorno de la democracia en Venezuela. Por la libertad de Venezuela hasta el final. El 10 de enero de 2024 pasará a la historia de Venezuela como un día de infamia, traición, fraude, imposición y tiranía. Nicolás Maduro, el bestia narcotirano de Caracas, se autoproclamó una vez más, de forma ilegítima, presidente de Venezuela. Después de más de 20 años de dictadura y corrupción, y debido a lo brutos y grotescos que son, a los capitostes de la dictadura se les coló una elección que no pudieron controlar y en la que casi el 70% de los venezolanos votaron contra Maduro. La respuesta a su derrota fue más represión y más tiranía. Después de 20 años de intentarlo todo por volver a la senda de la democracia y ante las intenciones de perpetuar la narcotiranía en el poder, el Occidente libre empieza a explorar una alternativa militar quirúrgica y a identificarla como la única opción viable para devolver a la nación venezolana su democracia, un Estado de Derecho y su libertad. En los años 80, las dictaduras militares de América Latina optaron por una transición democrática ante el clamor ciudadano y la presión internacional. La historia ofrece ejemplos de cómo, en su mayoría, las dictaduras necias y arrogantes han sido derrocadas por la fuerza.
En Portugal, la Revolución de los Claveles de 1974 fue liderada por valientes militares disidentes. Con su patriotismo, pusieron fin a una dictadura que duró más de 5 décadas. La historia también registra que cuando los esfuerzos internos no han sido suficientes, se activó la ayuda internacional para restablecer la democracia y la libertad. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a la ayuda militar de aliados internacionales, Francia restableció su república y liberó a su pueblo del régimen de Vichy. Un caso más reciente es el de Panamá en 1989. La intervención de Estados Unidos fue crucial para derrocar al dictador y narcotraficante Manuel Noriega. Así fue como el pueblo panameño rescató su democracia. En Venezuela, a los altos mandos, esto parece no importarles. Siguen ciegos y sordos ante la aplastante derrota electoral y frente al clamor de toda la nación venezolana por el retorno a la democracia. La vía electoral y la negociación para una transición pacífica en Venezuela se agotaron. ¿Qué tan cerca está la comunidad internacional de apoyar una acción militar de liberación del pueblo venezolano? ¿Qué harían los políticos y los burócratas de los países que pueden y deben tomar la decisión si fueran sus familiares los que son víctimas y esclavos de una narcotiranía? En el TIAR de la Organización de Estados Americanos, y con el mandato de proteger a un pueblo en condiciones como las del pueblo venezolano, como lo define el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, la comunidad internacional está obligada a actuar. Las consecuencias de permitir que Maduro se imponga en el poder en Venezuela son alarmantes, peligrosas y hasta suicidas para las democracias del continente. Además del sufrimiento y la humillación que sufren los ciudadanos sin libertad, además de que la represión, la emigración y la pobreza aumentarán, el eje perverso de Pekín, Moscú y Teherán, con sus títeres en La Habana y Managua, seguirán ampliando su telaraña de poder corrupto y destructivo. Esta es la amenaza que enfrenta el continente americano. ¿Se justifica una intervención militar en Venezuela? La libertad es un derecho por el que los seres humanos, a través de la historia, han ido a la guerra y han dado su vida. La libertad es un privilegio por el que merece la pena luchar, vencer o morir. Solo cuando se pierde, la libertad se aprecia en su justa dimensión. Las dictaduras y el hecho de que tiranos criminales se apoderen de la vida de millones de seres humanos es la tragedia más grande y la humillación más triste que un ser humano puede sufrir. Este es el caso de Venezuela y los venezolanos. Más de 20 años de atropellos, represión e injusticias. Sin embargo, Venezuela tiene hoy presidente electo, en gran medida gracias al coraje, la perseverancia y el amor a Venezuela de María Corina Machado, mujer extraordinaria que ya hizo historia como una de las grandes de los últimos 100 años. Venezuela es hoy un pueblo dispuesto a reivindicar su dignidad, haciendo valer el voto que le dio la victoria para restituir su democracia y rescatar su libertad. Para conversar sobre el momento crítico, determinante y definitivo que vive Venezuela, tengo el privilegio de presentarles a Antonio Ledesma, dirigente político venezolano en el exilio. Fue alcalde mayor de Caracas de 2008 a 2015 y fue diputado y senador del último Congreso Democrático de la República de Venezuela. Pero sobre todo, Antonio Ledesma es un gran ciudadano venezolano, un hombre de honor y de bien que lucha cada día por la libertad de su país. Acompaña en la gira internacional al presidente legítimo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, quien como candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 ganó con el 70% de votos, convirtiéndose en el segundo presidente más votado en la historia de su país. El primero fue don Rómulo Gallegos en 1948 con 74%. Sin embargo, si la dictadura hubiera permitido que los ciudadanos en edad de votar entre los 7 millones de venezolanos que tuvieron que huir al exilio para sobrevivir, el presidente González Urrutia habría sido el más votado en la historia de Venezuela.
Antonio, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué no llegaron a Caracas el 10 de enero para la toma de posesión como lo habían prometido? Porque no se dieron las condiciones que facilitaran que el presidente llegara vivo y libre, porque esas son condiciones indispensables para que él pueda jurar conforme a la Constitución Nacional, que establece que el juramento de ley se debe tomar en Caracas, donde tienen asiento los poderes públicos, así lo dice textualmente el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Las amenazas contra la vida del presidente fueron advertidas oportunamente. Durante el transcurso del día 10 de enero tuvimos informaciones desde los propios cuarteles que habían artillado los aviones, los Sukhoi, los F-16, que iban a bloquear el espacio aéreo, como también bloquearon o cerraron la frontera. Y además hubo el acontecimiento del secuestro de María Corina Machado, que fue como un aviso de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la dictadura. Por lo tanto, lo fundamental es que persiste el presidente en su intención de cumplir honrosamente el mandato que le dio el pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio. Antonio, la historia nos cuenta que las dictaduras necias, corruptas y asesinas solo dejan el poder cuando son expulsadas por la fuerza. Para apoyar a los ciudadanos venezolanos, a ese pueblo valiente que lleva demasiados años ya de aguantar, sufrir y padecer a una de las más violentas y criminales dictaduras de los últimos 100 años, y para hacer respetar el resultado de unas elecciones democráticas, ¿están ustedes, está el presidente González Urrutia de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, quirúrgica y momentánea? La intervención militar la ha padecido Venezuela desde hace mucho tiempo. Digamos que desde que llegó Chávez al poder y lo suplió Maduro, Venezuela ha visto que su soberanía ha sido pisoteada con la presencia de funcionarios de origen castrista, nicaragüenses, de origen ruso, grupos relacionados con Hezbollah, o sea, núcleos del terrorismo internacional. El presidente Edmundo González y la propia María Corina Machado han dicho que nosotros los venezolanos hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. Nos pedían que nos uniéramos, nos unimos de tal manera que escogimos una figura que simboliza la unidad, como es el caso de Edmundo González Urrutia. Nos mantuvimos en la ruta electoral muy a pesar de la arbitrariedad con que fue inhabilitada María Corina, que había sido elegida como nuestra banderada en las elecciones primarias del 22 de octubre del año 2023. Y al mismo tiempo que nos unimos, fuimos a esa elección que estaba plagada de trampas, de trucos, y a pesar del ventajismo y de las arbitrariedades que puso a su servicio Nicolás Maduro, los derrotamos, y los derrotamos, como tú lo acabas de decir en tu introducción. De allí que para hacer cumplir ese mandato que nos dio la victoria el pasado 28 de julio, sí estamos invocando la participación de la comunidad internacional, y para eso hay cauces, como por ejemplo el que está contemplado en la OEA, que es hacer valer la Carta Democrática. Claro. Esta es una coyuntura en que vamos a ver si esa carta sirve para algo, porque si algún régimen está cometiendo un descaro y está violentando por lo menos el dispositivo 3 de la Carta aprobada en el año 2001, es el régimen de Maduro. Y en otra instancia, en la ONU, existe el concepto de responsabilidad de proteger, el R2P. En Venezuela es evidente que se está desarrollando una catástrofe humanitaria, así lo han dicho los grupos que defienden los derechos humanos adscritos a la Organización de Naciones Unidas. Es evidente que el régimen de Venezuela no garantiza la vida, la salud, la alimentación, por lo tanto es palpable cómo se están violentando los derechos humanos, de allí que esas son también dispositivos. Y lo otro, cuando se habla de operaciones específicas, pues bien, eso se infiere de las propias ofertas que están haciendo organizaciones internacionales institucionales como la DEA, por ejemplo, que ofrece 25 millones de dólares de recompensa por la captura de Nicolás Maduro, que ofrece 15 millones de dólares tanto por Diosdado Cabello como por Padrino López, que es el general al que relacionan con el cartel de los soles. Que son claramente unos criminales a los que hay que capturar. Si la historia es consistente y se repite, ¿esa dictadura saldrá a las buenas o a las malas?
Antonio, de las Fuerzas Armadas venezolanas se dicen muchas cosas. Lo que está claro es que no se han puesto todavía del lado de la ley, de la democracia y del pueblo venezolano, como lo juraron cuando decidieron ser soldados. Presidente González, además de ser el presidente legítimo de Venezuela, es el comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su mensaje a los soldados y oficiales del ejército del país del cual es legal, legítima y democráticamente electo? El mensaje es directo. Los militares institucionales están llamados a hacer respetar la Constitución Nacional. Y resulta que Nicolás Maduro está desarrollando un descarado golpe de Estado. Maduro ni siquiera hizo fraude, lo que hizo fue un atraco. Se está robando en la cara de la comunidad internacional y de los militares que están obligados, según nuestra Carta Magna, a hacer valer la soberanía nacional. Sobre todo cuando los militares saben que el que ganó fue el mundo, porque los militares estaban en los centros de votación, los militares ayudaron a que los testigos que representaban a María Corina y Edmundo se hicieran con las actas, esas actas que ha presentado Edmundo González, que certifican su victoria, las actas que esconde Maduro, porque esas actas que esconde Maduro representan su acta de defunción. Pero los militares votaron por Edmundo González. En todos los centros de votación donde fueron a sufragar los militares, ganó Edmundo González. Sí. Es muy importante ese mensaje, Antonio, y por eso hay que recordar que la dictadura de Caracas ha llegado a extremos impensables, ya ha cruzado líneas rojas que la han desgastado y debilitado a niveles que les ha hecho hacer locuras. Por todo lo anterior y por esto caerán, pero mientras tanto, una de las últimas locuras fue el intento de secuestro a María Corina Machado y el secuestro del yerno del presidente González, Rafael Tudares. ¿Cómo está enfrentando la familia este atropello? ¿Cuál fue la razón que dio la dictadura para ejecutar ese secuestro del yerno? ¿Están negociando con él? ¿Lo están chantajeando y presionando? ¿Qué piensan hacer? Lo que ha hecho la familia es lo que hace cualquier ser humano cuando ve que un ser querido está en peligro. Pedir justicia, pedir su libertad. Es lo que ha dicho el presidente, es lo que ha dicho la madre de la hija del presidente, que con sus nietos vio cómo secuestraron a su esposo, un hombre decente que ni siquiera tiene nada que ver con el activismo político. Pero esto que hace Maduro no es nuevo. Estas son acciones arbitrarias y recurrentes que lo colocan en la misma actividad de las mafias, como el cartel de Cali o el cartel de Medellín, ahora el cartel de los Soles, que secuestran a los familiares. En definitiva, es una acción propia de una corporación criminal. Ya. No se vaya, volvemos en un momento. Bienvenidos de nuevo, seguimos con don Antonio Ledesma, uno de los grandes líderes de la oposición venezolana en el exilio. Antonio, analistas serios de gobiernos democráticos, tanques de pensamiento y editores de prensa seria afirman que dado el tablero geopolítico actual, el dilema ya no es si la dictadura cae o no, sino cuándo. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse? ¿Cuáles son los elementos de la ecuación necesarios para que las estrellas se alineen por un lado y pronto renazcan la democracia y la libertad en Venezuela por el otro? Persistir, y por eso vale la pena colocar en alto relieve el coraje con que María Corina Machado está asumiendo este desafío dentro del territorio nacional, haciendo una bisagra formidable con Edmundo González, quien ha aprovechado su situación de desterrado para hacer sonar las campanas que le digan al mundo en qué posición estamos los venezolanos. En segundo lugar, creo que es fundamental que insistamos en el apoyo de la comunidad internacional, porque Maduro está usurpando la presidencia de la República. En Venezuela no hay una guerra como la hay con el pueblo sirio, o como la hay ahora en la Franja de Gaza, o como la guerra que ha desatado Rusia sobre Ucrania. En Venezuela es un pueblo que solamente alza bandera, que se vale del voto, a pesar de todas las adversidades que conspiran contra los procesos electorales en Venezuela. El que está armado es el régimen. Y al régimen lo que le queda es eso, lo que le queda es la represión, lo que le queda es el garrote para tratar de mantenerse en un poder del cual quiere ser expulsado por más del 90% de la población Si uno nacional. tuviera que resumir los elementos de esa ecuación, sería el pueblo en las calles, decidido y dispuesto a todo.
la comunidad internacional muy presente y activa, dispuesta también a todo. Y luego una parte importante, como de hecho es la realidad, de las Fuerzas Armadas venezolanas tomando el lado correcto de la historia. Esos son los elementos que el mundo quiere ver hoy en Venezuela, el planeta entero. Antonio, nos va quedando poco tiempo. En el escenario hipotético y casi imposible de que la dictadura logre seguir usurpando el poder en Venezuela algún tiempo más, daría impulso y algunos ánimos a gobiernos autoritarios y populistas de la región a que hagan con los procesos electorales de sus países lo mismo que hizo el narcotirano Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Están conscientes ustedes, está consciente el presidente González de que el futuro de la democracia en América Latina depende de que se respeten el voto y el poder soberano del pueblo en Venezuela? Sin duda alguna, es que si Maduro se sale con la suya, sería un mensaje muy malo para el resto del mundo, porque sería como abrirle camino a la expansión del maleficio del populismo, porque cualquier líder populista tentado por alzarse con el poder en sus respectivos países dirán, bueno, si Maduro pudo quedarse con la presidencia aún siendo derrotado con 40 puntos porcentuales, porque yo no voy a hacer lo mismo. De allí que tiene un reto formidable la comunidad internacional. Y aquí basta de contemplaciones, de miramientos, de que se haga una diplomacia de columpio para acá y para allá. No, necesitamos una solidaridad oportuna, pero sobre todo cuando sabemos que el régimen de Venezuela sigue traficando droga, sigue financiando el terrorismo internacional, sigue articulando bandas delincuenciales peligrosísimas como la banda del Tren de Aragua, sigue asociándose con grupos que promueven la economía oscura, explotando recursos minerales, cometiendo crímenes ecológicos como lo que hacen, por ejemplo, en el arco minero de Venezuela. ¿Cuándo se reúne con el presidente Trump en la Casa Blanca? El presidente está en vísperas de poder tener ese encuentro, es lo que aspiramos todos los venezolanos, ya lo hubo con la administración saliente, María Corina y Edmundo González han tenido conversaciones privadas con importantes figuras que están en el entorno del presidente reelecto para el ejercicio a partir del próximo 20 de enero. Buena noticia. Antonio, es un privilegio haberte tenido en esta tribuna. Gracias. Todos los síntomas y todas las estrellas alineadas indican que la democracia y la libertad están cerca de llegar a Venezuela. Yo y me encantó mucho tu introducción porque cuando yo me escapé, cuando logré fugarme, recordé mucho al Quijote cuando le decía a Sancho Panza que no hay tesoro más grande en la tierra y en el cielo que la libertad. Así es. Gracias, Antonio. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.